Hola, somos Raquel y Ander y hemos preparado un trabajo sobre la condroplasia. La condroplasia es una enfermedad genética reportada por primera vez en 1878 por Parrot. Tiene una incidencia estimada de 10.000 a 30.000 recién nacidos y se da un caso sobre 25.000 niños nacidos. El fenotipo de las personas con acondroplasia es evidente en cualquier etapa de la vida, incluso en ocasiones durante el periodo prenatal, con ecografías o radiografías. La talla baja se puede sospechar por ultrasonido a partir de la semana 20 o 24 de gestación, por un retraso del crecimiento, macrocefalia y extremidades cortas. Las características de su fenotipo son la macrocefalia con frente abombada, la hiperlordosis lumbar con un abdomen muy prominente, las extremidades cortas con hiperextensibilidad articular pero limitación en la extensión de los codos, las manos cortas y anchas con signo de tridente, y en cuanto a los miembros inferiores destaca que son cortos, el eje de las rodillas tiene una postura anómala originando el gen uvaro que da lugar a extremidades arqueadas. ¿Por qué estas personas tienen estas características físicas? El fenotipo característico se debe al desarrollo normal del hueso endocordal, que afecta al crecimiento de los huesos largos de las vértebras y de algunos huesos craneales. Se dice que la condroplasia comienza en los huesos. Esto es porque las características físicas de las personas afectadas son consecuencia de la interrupción del desarrollo del cartílago en las epífisis de los huesos, haciéndose más notable en huesos largos. Los huesos comienzan a crecer antes del nacimiento en el útero, donde el cuerpo fabrica cartílago que luego será reemplazado por hueso. Los condrocitos, que son las células del cartílago, se alinean para formar hueso nuevo. Este proceso se denomina osificación endocordal. Los receptores de los condrocitos controlan el proceso mediante el envío y la recepción de señales. En esta imagen podemos observar los dos tipos de receptores. En azul vemos el receptor FGFR3, aquel que ordena a los huesos enlentecer el crecimiento. Por otro lado, en rojo, el NPRB, que es el que ordena a los huesos crecer. En general, los receptores azules FGFR3 se encienden cuando el cuerpo necesita detener el crecimiento, para favorecer así la transformación de cartílago en hueso. En la condroplasia, un cambio estructural en el gen FGFR3, dibujado en azul, hace que el cuerpo envíe señales en forma continua para enlentecer el crecimiento óseo. Como los receptores FGFR3 están encendidos siempre, las señales para enlentecer el crecimiento óseo son más fuertes que las órdenes a los huesos para crecer, de los NPRB. Como consecuencia, como se ve en la imagen, a los condrocitos se les dificulta alinearse para formar hueso nuevo, con lo que se altera su crecimiento óseo. El 98% de los pacientes con acondroplasia presenta una mutación puntual de sentido erróneo en la región transmembranal mediante la transición de guanina a adenina en el nucleótido 138 y en mucha menor proporción por la transversión de guanina a citosina en el nucleótido 1138, que es el punto más sensible para la mutación germinal de todo el genoma humano. Además, existen otras enfermedades genéticas relacionadas con esta, como la hipocondroplasia. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia completa del 85 al 90% de los casos, que se deben a la mutación en el proceso de espermatogénesis relacionada con la edad paterna avanzada. Por ejemplo, si ambos padres son acondroplásicos, tal y como se ve en la imagen y en el diagrama, hay un 25% de probabilidad de tener hijos con acondroplasia por ser homocigóticos, un 50% de que sean heterocigóticos y el otro 25% que queda son homocigóticos sanos. ¿Qué impactos tiene la condroplasia en las personas enfermas? Se considera que un paciente adulto tiene un promedio de vida 10 años menor que la población general. Menos del 10% presentan discapacidad intelectual y es fundamental que establezcan un plan nutricional y de ejercicio. También cabe destacar la compresión cervicomedular por estrechamiento del foramen magnum, aumentando el riesgo de parálisis y de muerte súbita. En esta gráfica observamos cómo el tamaño del foramen magnum en una persona con acondroplasia es mucho menor que en una persona sana. También destacamos que el 44% de las personas con acondroplasia sufren de obesidad. Además, las mujeres tienen muchos problemas ginecológicos, como infertilidad y menopausia precoz. El embarazo de estas pacientes se considera de alto riesgo. A día de hoy existen un montón de nuevas terapias que ayudan a modificar la función de este gen para que se dé la proliferación condrocítica. La primera de ellas técnicamente es el análogo del péptido natriurético C, pero en sí es la manera de antagonizar la señalización de este gen, pero todavía estamos en ensayos clínicos en fase 2
porque solo se ha probado en monos y en ratones, pero se ha demostrado que aumenta más del 50% lo que viene siendo la velocidad del crecimiento de los huesos. Otro tipo de técnica es la inhibición selectiva de la tirosina cinasa del receptor, pero solo está basada en la respuesta satisfactoria en la enfermedad de la leucemia crónica. De manera que todavía queda por investigar cómo afecta a este gen, ya que sus productos pueden afectar a los receptores e inducir una toxicidad multiorgánica. Y la tercera terapia o técnica es la de unir los anticuerpos con ese gen, pero este tratamiento acelera la degradación de los receptores de los condrocitos. También cabe destacar que hay otra técnica más, pero solo se ha probado en ratones transgénicos mediante el uso de antihistamínicos. Pero aún así se ha conseguido demostrar que hay una mejora en el fenotipo del incremento de la longitud ósea. Para finalizar, vamos a hablar del tratamiento que existe para esta enfermedad debido a sus diversas complicaciones. De normal no se suele hacer ningún tipo de operación, pero debido a la hidrocefalia y la apnea del sueño que puede conllevar, es recomendable extirpar las amígdalas y adenoides. También cabe la posibilidad de inyectar la hormona del crecimiento a partir de los 6 años, que es una hormona que debería ser segregada por la hipófisis. También existen un montón de técnicas quirúrgicas, pero son muy agresivas y conllevan muchos riesgos que pueden desencadenar muchas infecciones. Entre ellas destaca la técnica ICATME, que alarga el fémur unos 30 centímetros. Por último, pues los autores de este trabajo somos Raquel Baria y Ander Candelas, y con esto lo concluimos. Muchas gracias.